Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, secretaria técnica, a la audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales remotos de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, emitidos por este Pleno, siendo las 12 horas con 4 minutos del día 24 de septiembre del 2020, y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, proceda a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Andrés González Galván, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Noé Sáenz Solís, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este órgano jurisdiccional. Dentro de lo anterior, al existir quórum legal, declara como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye el secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones públicas ordinaria del 3 de septiembre y extraordinaria del 17 de septiembre de 2020. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se contienen programados 2 proyectos de resoluciones jurisdiccionales a discutir, que consisten en: primero, proyecto de resolución interlocutoria de queja dictado en el juicio de nulidad 094, diagonal 2017, diagonal romano-F, abierto en contra de la Dirección Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por el que se propone declarar improcedente la instancia de queja interpuesta, previniendo al promovente para que presente su demanda en el término de ley respectivo. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El segundo corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de queja dictado en el juicio de nulidad 122, diagonal 2017, diagonal romano-R, abierto en contra del entonces Contralor General del Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, por el que se propone declarar procedente pero infundada la queja interpuesta. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7, que es el relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, que consisten en: proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 005, diagonal 2020, diagonal 1 romano-A, que resuelve el recurso de revisión planteado a nombre de la Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Tamaulipas, promovido en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una resolución interlocutoria de incidente de incompetencia emitida por el Pleno en fecha 20 de agosto de 2020, en el que se propone declarar improcedente el recurso por no actualizarse alguno de los supuestos de procedencia del medio de defensa referido. Tal proyecto es propuesto por la presidencia. El siguiente corresponde a un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 118, diagonal 2017, diagonal romano-A, en el que se propone como improcedente dar trámite a la instancia de queja planteada a nombre del demandante, promovida en contra de un acuerdo del presidente del tribunal emitido el 31 de agosto del año en curso, dictado en la etapa de ejecución de sentencia, ello por falta de legitimación procesal de su promovente. Tal proyecto es propuesto por la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo del Pleno dictado en el juicio de nulidad 018, diagonal 2017, diagonal 3 romano-A, por que se propone resolver como improcedente la instancia de queja planteada a nombre del demandante,
promovida en contra de un acuerdo del presidente de este tribunal emitido el 31 de agosto del año en curso, dictado en la etapa de ejecución de sentencia, con motivo de no materializarse alguno de los supuestos de procedencia de la referida instancia. El tal proyecto es propuesto por la presidencia. El siguiente corresponde a un proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 077, diagonal 2018, diagonal 3 romano, -A, por el que se propone resolver el recurso de revisión promovido por la Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Reynosa, Tamaulipas, promovido en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Fue interpuesta en contra de una sentencia definitiva emitida por el Pleno el 6 de agosto de 2020, en cuyo proyecto se propone declarar improcedente el recurso por no expresar alguno de los supuestos de procedencia del medio que se ha referido. El proyecto es propuesto por la presidencia. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 8, que es el relativo a asuntos administrativos, en el que no se tienen programados acuerdos a discutir. Mientras que el siguiente punto es el relativo al número 9, correspondiente a asuntos generales, en el que tampoco existen asuntos a tratar. Mientras que el último punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Cabe pensar que los puntos 1, 2, 3 y 4, primero son 3 y 4 del orden del día, los cuales corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de esta sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente para su desahogo únicamente la aprobación del orden del día de la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Nuestro quisiera incluir en el presente listado de asuntos por resolver, conformemente en el artículo 25, segundo párrafo de la ley orgánica de este tribunal, solicito la inclusión en el presente orden del día de un asunto de urgente resolución relacionado con el cumplimiento de sentencia ejecutoriada de amparo directo, para cuya emisión se concede este tribunal un plazo de 3 días. Dicho asunto corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 04, diagonal 2018, diagonal 1-R, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo pronunciada por el primer tribunal colegiado en materias administrativas y civil del 19º circuito, por el que se deja sin efectos la resolución en materia de la acusación del amparo y se propone revocar el auto recurrido del 15 de noviembre de 2018 únicamente en lo relativo al desechamiento de las inspecciones oculares ofrecidas por la recurrente en su escrito del 12 de febrero de 2018. Bien, magistrado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión con la inclusión del cumplimiento de ejecutoria mencionado. Secretario, procede a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para la presente sesión con la inclusión del asunto urgente referido? Por favor. Informo que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Bien, entonces se declara aprobado el orden del día con la inclusión solicitada. Desahogo el punto número 5. Solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas ordinaria del 3 de septiembre y extraordinaria del 17 de septiembre de 2020, ambas, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, procede a tomar votación en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de las sesiones públicas ordinaria el 3 de septiembre de 2020 y extraordinaria el 17 de septiembre de 2020, así como respecto de la aprobación de su contenido? Por favor. Informo que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con 3 votos a favor de los integrantes del Pleno. Muchas gracias. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de las sesiones públicas ordinaria del 3 de septiembre del 2020 y extraordinaria del 17 de septiembre del 2020, instruyendo al Secretario General de Acuerdos informe al Pleno. ¿Cuál es el siguiente punto del orden del día? El siguiente punto del orden del día corresponde al número 6, que es el relativo a resoluciones jurisdiccionales del Pleno, que comprende 2 proyectos de resoluciones que van descritos en el referido punto del orden del día.
Muy bien, iniciamos entonces con el capítulo de resoluciones jurisdiccionales del Pleno. Secretario General, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto de resolución interlocutoria de queja dictado en el juicio de nulidad 094, diagonal 2017, diagonal 2F. Los antecedentes del proyecto son los siguientes. El Pleno de este tribunal, en el referido expediente, emitió sentencia definitiva el 3 de octubre de 2019, en la que declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas en el juicio, después las emitidas por el director jurídico y por el director de auditoría fiscal, ambos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en la que se confirmó la primera el recurso de revocación interpuesto y la segunda determinó un crédito fiscal a cargo de la demandante por conceptos de impuestos sobre nóminas, actualización, recargos y multas. La nulidad del referido fallo definitivo fue para los efectos de que la autoridad fiscal emitiera una nueva resolución en la que incluyera en la base gravable del impuesto sobre nóminas solo aquellos pagos y erogaciones que representaran ingresos en efectivo, en especie y en créditos efectivamente pagados. Como siguiente efecto es que se motivara adecuadamente el procedimiento de cálculo del impuesto sobre nóminas determinado y además que se detallara el método utilizado en la valoración de todas las documentales exhibidas por el contribuyente en el procedimiento de comprobación fiscal. Al respecto, la autoridad fiscal emitió una nueva resolución el 21 de febrero de 2019. Posteriormente, por escrito ingresado en este tribunal el 5 de marzo del año en curso, la parte actora acudió a promover la instancia de queja con motivo de la emisión de la referida resolución del 21 de febrero de 2019, aduciendo defecto en el cumplimiento de la sentencia emitida por el Pleno de este tribunal. Dicha instancia fue admitida a trámite y la autoridad a quien se imputó el cumplimiento defectuoso de la sentencia rindió en tiempo el informe relativo a ella. Muchas gracias. Vistos los antecedentes de esta instancia, propongo a este Pleno declarar improcedente la instancia de queja planteada con fundamento en el último párrafo del artículo 71 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, debido a que el escrito de queja que se atiende contiene un agravio novedoso que no fue materia de la sentencia de este tribunal, motivo por el que debe prevenirse al promovente de la queja para que presente la demanda respectiva en contra de la resolución administrativa dictada en pretendido cumplimiento a la sentencia de este Pleno, dentro del término legal correspondiente. En relación a lo anterior, del último párrafo del dispositivo legal en comento se desprende que, de existir resolución administrativa definitiva, la queja será improcedente si se plantean cuestiones novedosas que no fueran materia de la sentencia. Esta improcedencia se materializa en el caso con motivo del argumento de impugnación identificado como segundo del escrito de queja, en el que se plantea la caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal local en términos del artículo 67 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, el cual no fue planteado en el juicio de nulidad en actuación y por consiguiente no fue materia de la sentencia definitiva de este Pleno. De ahí la improcedencia de la propuesta, por lo que además se propone prevenir al promovente para que en el término de los 30 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación del presente acuerdo, en caso de ser aprobado, reuniendo los requisitos legales en la vía correspondiente, y este juicio deberá tramitarse ante la misma sala que atendió el juicio de origen. Esa es la propuesta, señor magistrado. Se abre discusión el proyecto de la resolución interlocutoria de queja propuesto. El magistrado de Uliza tiene el uso de la voz. Pues adelantando, concuerdo con el proyecto del acuerdo, pues en virtud de que efectivamente, como bien nos señalas, es un acto novedoso, es decir, que no fue planteado en el transcurso de la demanda inicial, por lo que no es procedente este recurso, sino, como bien nos señala, necesita una demanda nueva con respecto a esos actos que reclaman. Entonces, estoy de acuerdo con ello. Muchas gracias, magistrado Andrés González. Muy bien, considerándose suficientemente discutido el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente.
Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de queja recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Andrés González Galván, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado presidente Noé Sáenz Solís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el proyecto de resolución interlocutoria de queja dictado en el expediente 094/2017/2F. El siguiente proyecto de resolución a discutir corresponde al proyecto de resolución interlocutoria de queja dictado en el juicio de unidad 122/2017/2R. Secretario, por favor, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes del referido proyecto son los siguientes. El Pleno de este tribunal emitió sentencia definitiva del 24 de octubre de 2019 en el referido expediente, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio emitida por la entonces Contralora General del Instituto Electoral de Tamaulipas, YETAM, que puso fin a un procedimiento administrativo de responsabilidad, imponiendo a la demandante la sanción de destitución del puesto que venía desempeñando en ese instituto. La nulidad del fallo definitivo emitido por el Pleno fue para el efecto de que el Instituto Electoral de Tamaulipas la restituyera a la demandante en goce de los derechos de que hubiese sido privada por motivo de la ejecución de la sanción anulada. Al respecto, el titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas emitió resolución del 31 de enero de este año, en cumplimiento a la sentencia de este tribunal. Posteriormente, por escrito ingresado en este órgano jurisdiccional el 6 de marzo del año en curso, la parte actora acudió a promover la instancia de queja por motivo de la emisión de la citada resolución del 31 de enero de 2020, aduciendo defecto en el cumplimiento de la sentencia del Pleno de este tribunal. Dicha instancia fue admitida a trámite y la autoridad a quien se imputó el cumplimiento defectuoso de la sentencia rindió en tiempo el informe relativo a la queja. Muchas gracias, secretario. Al respecto, propongo a este Pleno declarar procedente pero infundada la queja interpuesta. En principio, cabe precisar que a través de la interposición de la instancia de queja, lo que busca su promovente es que este tribunal ordene al Instituto Electoral del Estado que restituya a la demandante en el goce de los derechos privados con motivo de la terminación de la relación de trabajo que venían desempeñando, sosteniendo la hoy quejosa que la terminación de la relación laboral deriva de la destitución originada en el procedimiento administrativo de responsabilidades que siguió en su contra la entonces Contraloría General del mencionado instituto. Mientras que, en contraposición, al rendir su informe y mediante promoción previa, el titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas manifiesta que la resolución de responsabilidades anulada, determinante en la sanción de destitución impugnada en el juicio, nunca fue ejecutada con motivo del procedimiento de responsabilidades, sino que la conclusión de la relación laboral entre la demandante y el instituto deriva de una actuación diversa ajena al procedimiento administrativo que se encuentra fundada en la Ley Federal del Trabajo. En relación con lo anterior, de las constancias que obran en autos del expediente en que se actúa, se concluye que la sanción de destitución derivada del procedimiento administrativo de responsabilidad respectivo y determinada a través de la resolución impugnada en este juicio, que no fue ejecutada, motivo por el cual la rescisión laboral a la que fue sujeta la demandante escapa de la jurisdicción de este tribunal al no derivar del procedimiento de responsabilidades administrativas anulado por este órgano jurisdiccional, por lo que en restitución no puede constituir no puede constituir materia del cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en este juicio, de ahí lo infundado del agravio de la queja. Lo anterior también se desprende específicamente de la resolución del 21 de mayo del 2016 emitida por el entonces secretario ejecutivo y representante legal del Instituto Electoral de Tamaulipas, de cuyo contenido se advierte un aviso de rescisión laboral de la relación de trabajo sin perjuicio para el patrón,
en la función que desempeñaba en el Instituto Electoral de Tamaulipas, con efectos a partir del 21 de mayo del 2016, por haber incurrido en ausencia laboral injustificada en los diversos días del mes de abril del 2016, al tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o causa justificada, al haber faltado los días diversos de marzo del 2016, sin autorización de su superior jerárquico, y haber tratado de justificar esas ausencias con incapacidades apócrifas, según lo externado por el director médico del Hospital General, Dr. Norberto Treviño Zapata, quien no reconoció la incapacidad presentada. Sin que logre advertirse del texto íntegro de la documental de rescisión laboral en comento la existencia de relación alguna de dicha determinación con el procedimiento de responsabilidad administrativa en el presente juicio. Máxime que esa determinación se fundó en un precepto de materia laboral, como es el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo ordenamiento jurídico establece un procedimiento de conciliación previsto en el artículo 648A y subsiguientes para la reinstalación en el trabajo desempeñado, atendiendo lo dispuesto en el diverso artículo 48 del mismo cuerpo normativo. Lo que lleva a concluir este pleno que la separación del trabajo de la hora quejosa no incurrió por un acto relacionado con el procedimiento de responsabilidades administrativas en materia de la sentencia de ese tribunal, sino que derivó de un acto diverso de carácter laboral, que no guarda relación con dicho procedimiento de responsabilidades por no desprenderse tal circunstancia de su contenido, respecto de la cual la Ley Federal del Trabajo establece el medio de defensa procedente en su contra. En este caso, como lo hemos discutido en otras ocasiones, hay una responsabilidad administrativa que determina el órgano interno de control de este instituto electoral, la cual asegura y no obra ninguna constancia dentro del expediente que haya sido ejecutada. Lo interesante de esto es que lo que hace el registro de servidores públicos sancionados del ejercicio 2016 sí se cumple con la ejecutoria de este tribunal, toda vez que acreditan haber borrado del registro de servidores públicos sancionados a la promovente. Por lo tanto, el único efecto que fue ejecutado y que fue nulo, declarado nulo por parte de este tribunal, entre otros, que es el registro como servidor público sancionado, ya fue eliminado. Por lo tanto, en esa parte se cumple con la sentencia, y en cuanto a la restitución, acredita la autoridad Contraloría del Instituto Electoral de Tamaulipas que esa no la pudo ejecutar, toda vez que antes de su ejecución el secretario general de este instituto determinó la rescisión laboral, que eso es materia de otro, no es competencia de este tribunal determinar en cuanto a la cuestión laboral, relación patrón-trabajador de este instituto. Queda abierta a discusión el tema. Cedo el uso de la palabra al magistrado Andrés González. No, pues coincido con el proyecto. Ya hemos discutido aquí que sí se da cumplimiento a la resolución que emitió el Pleno en su momento en cuanto a restituir de sus derechos a la actora en juicio, y con esto la autoridad cumplió dicha sentencia al haberla eliminado del registro de servidores públicos sancionados, que es hasta donde hay constancia dentro del expediente de actuación del órgano interno de control. Entonces, como ya bien lo mencionó, tengo entendido que la autoridad competente para conocer en cuanto a la relación laboral que se vio interrumpida del Instituto Electoral de Tamaulipas con este empleado en su momento de dicho instituto, pues será que acuda a la instancia correspondiente, que sería el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Entonces coincido con el proyecto en los términos que se propone al señor presidente. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Magistrado Edgar Uriza, ¿tiene uso de la palabra? Sí, gracias, maestro presidente. Sí, en lo particular sí me parece una resolución interesante, en virtud de que pues la resolución fue favorable a la hora quejosa, en el sentido de que fue a su favor la resolución dictada por ese tribunal, y en ese sentido se ordenó a la autoridad, en este caso al órgano de control del Instituto Electoral,
que restituyera en sus derechos y anulara la inscripción de servidores públicos sancionados. Y en el informe que nos presenta la autoridad, pues resulta que, como bien lo señalan, pues sí da cumplimiento en la parte que corresponde a anular la inscripción, pero se ve imposibilitada en restituirle sus goce de sus derechos laborales en virtud de que la separación de esta persona de su trabajo no fue por motivo de la sanción impuesta por el órgano interno de control, sino que fue por diverso motivo y conforme a la ley laboral. En ese sentido, esta resolución no puede ir más allá de la competencia de este tribunal con respecto al cumplimiento de la resolución, en virtud de que no fue, como bien informó la autoridad responsable, no fue por motivo de la separación del cargo por la falta que cometió con motivo del resultado del procedimiento sancionador. Entonces, me parece interesante, por lo mismo que pareciera que fue por motivo de ello, pero no hay prueba alguna en el expediente que haya sido por ese motivo. Entonces, concuerdo con la presentación. Sí, muchas gracias, magistrados. Sí, es un asunto realmente interesante porque, si bien es cierto, el hecho generador, digamos, de ambas consecuencias es aparentemente el mismo por cuanto hace las faltas cometidas, que en materia administrativa, cabe señalar que la resolución que expidió el órgano interno de control pues nunca quedó firme, porque inmediatamente fue impugnada a través de nosotros, y antes de adquirir firmeza esta resolución y antes de quedar debidamente ejecutoriada, pues su jefe inmediato, superior jerárquico, decide terminar la relación laboral, lo cual no anticipamos ningún valor de juicio sobre eso, que no es materia ni materia ni competencia de este tribunal. Existe una terminación de la relación laboral, simplemente. Entonces, es interesante este tema, porque si bien el hecho en materia de la responsabilidad administrativa ya fue declarado nulo por parte de este tribunal, la consecuencia en materia de responsabilidades es la primera consecuencia es el borrado o la eliminación de esta persona dentro del registro de servidores públicos sancionados, lo cual ya fue cumplido por parte de la autoridad demandada. Ahora, en cuanto al tema de la relación laboral, al no haberse ejecutado esta resolución original de 2016, al no haberse ejecutado, no puede retrotraerse y brindar mayores beneficios a los anteriores hasta antes de la ejecución, porque no fue materializada, toda vez que cuando fue emitida y antes de ser notificada, lógicamente ya había terminado su relación laboral. Insisto, es la clave en esto. La relación laboral ya se había extinguido con el tribunal. Por lo tanto, la única consecuencia a partir de su ejecución no fue la inhabilitación o el registro en servidores públicos sancionados, la cual a través de nuestra ejecutoria ya fue revocada. Por lo tanto, si usted considera que está suficientemente discutido, señores magistrados, secretario, procede a tomar votación respecto al presente asunto. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de queja recién expuesto por el magistrado presidente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Por el proyecto. Magistrado Andrés González Galván, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Noé Sáenz Solís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Les informo que el proyecto sometido a consideración en pleno cuenta con el voto a favor de sus tres integrantes. Muchas gracias. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad el acuerdo, el proyecto de resolución interlocutoria de queja, dictado en juicio de unidad 122/2017/2R. El siguiente se trata del asunto de urgente resolución que ha solicitado el magistrado Uriza su inclusión, del cual cabe señalar que ya fue
circulado con anticipación el proyecto, aún y con la premura del caso. Por lo tanto, cedo el uso de la palabra al magistrado Pedro Oriza para el proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de unidad 004/2018/1R. Gracias, sí, nuestro presidente. Como bien lo señalan, este es el cumplimiento de una ejecutoria dictada por el primer tribunal colegiado en materias administrativa y civil del 19º circuito dentro del juicio de amparo directo número 664 diagonal 2019, que fue en relación al juicio 04 diagonal 2018 diagonal 1-R de este tribunal, promovido por el actor en contra del gobierno del Estado y del Secretario de Seguridad Pública, en el cual nos ordena a este tribunal dejar insubsistente el fallo reclamado, y dos, que en su lugar se reponga el procedimiento hasta antes de la resolución del 14 de marzo de 2019, por la que se resolvió el recurso de revocación contra el proveído del 15 de noviembre de 2018, y dicte otra en la que admita la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte privada. En ese sentido, quiero señalarles unos antecedentes del expediente para mayor conocimiento. Este asunto, en primera instancia, fue presentado en el Tribunal de Conciliación de los Trabajadores del Estado y los municipios, quien a su vez tramitó la incompetencia hasta ese tribunal, la cual se aceptó en su momento. Se adecuó la demanda con respecto al procedimiento administrativo, y en la admisión de la misma pues, se ofrecieron varias pruebas, las cuales fueron desechadas, algunas entre ellas esa de inspección ocular, se desecharon algunas testimoniales, informes de autoridad y esta prueba. O sea, no nada más fue esta prueba, fue una serie de pruebas que ofreció, y entre ellas esta. Lo pongo en antecedente porque nos ordenan revocar la sentencia. Quiero decirles que ya se dictó una sentencia donde resultó favorable en parte a sus pretensiones por el actor, y en otras no, porque no se pudo hacer esa cuantificación. Al hacer el análisis el tribunal nos señala que sí puede ser procedente la inspección ocular con respecto a lo que la actora señala, para poder comprobar y probar lo que pretende. En ese sentido, se entra un estudio de las probanzas que en esa fecha se desecharon y se reiteran dentro de este presente recurso. No quiero entrar en cada una de ellas porque pues ya fue materia de estudio con mucho tiempo de anticipación, y lo que se propone efectivamente a efecto de dar cumplimiento a la presente resolución es dejar sin efecto la resolución en materia del amparo, concesión de amparo, y ordenar a la primera sala revocar el auto recurrido del 15 de noviembre de 2018 únicamente en lo relativo al desechamiento de las expresiones oculares ofrecidas por la recurrente en suscritos de 12 de febrero de 2018, identificados como inciso K, inciso L, inciso M. En consecuencia, se ordena al magistrado que reponga el procedimiento y admita las expresiones oculares sin comento, ordenando su desarrollo. Y se envíe el oficio correspondiente de cumplimiento al reglamento de ley. Este es lo que se está proponiendo. Muy bien, magistrado Andrés González, ¿algún comentario? Sí, no, nada más que me parece especial y novedoso este criterio que aplicó el tribunal colegiado en este caso, porque nosotros ya habíamos estado definiendo precisamente el no aceptar la prueba de inspección ocular ofrecida por las partes, que era una costumbre en los litigios, sobre todo en materia laboral de seguridad pública, que se ventilan ante este tribunal. Nada más que en el caso concreto, si estoy señalar que la prueba de inspección ocular
tenía como por objeto, y según la resolución que nos presenta el colegiado en esta resolución, sí es idónea para acreditar, puesto que en las constancias que ordena el expediente no es posible deducir algunas de las prestaciones que tenía derecho el actor en juicio o dejó de tener derecho el actor en juicio. Entonces, pues nos queda acompañar el proyecto, por así requerirlo el colegiado, sin alterar el criterio que nosotros ya teníamos establecido en cuanto a la aceptación o no de la prueba de inspección ocular en los juicios que se tramitan cotidianamente en este tribunal. ¿Cuánto? Así es, aquí en este caso tiene unas particularidades que no, siento yo también que no se contraponen contra la propia jurisprudencia que hemos emitido en este tribunal por las características específicas que tiene esto, toda vez que se trata de prestaciones, digamos, no ordinarias, lo que él está alegando en el presente caso en específico son prestaciones no ordinarias que no contemplan un talón de cheques quincenal ordinario, se trata de prestaciones extraordinarias. Por lo tanto, también coincido con el proyecto. El magistrado se somete a votación. Secretario, por favor, somete a votación el presente asunto. Sí. Respecto del proyecto de sentencia definitiva en cumplimiento de amparo expuesto por el magistrado de la primera sala, magistrado de Ruiz Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Magistrado Andrés González Galván, ¿cuál es el sentido de su voto? Magistrado presidente Noé Sánchez Solís, ¿cuál es el sentido de su voto? El proyecto. Informe que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los tres integrantes del pleno. Muy bien, en consecuencia se declara aprobado por unanimidad de votos el proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de unidad 004 de 2018, por el que se deja insubsistente el fallo del 3 de octubre del 2019 en los términos precisados en el considerando segundo de la resolución aprobada, y en términos de los precisados en el considerando séptimo de la presente resolución recién aprobada, se revoca el auto recurrido del 15 de noviembre del 2018 únicamente en lo relativo al desechamiento de las inspecciones judiciales ofrecidas por la recurrente en suscrito del 12 de febrero del 2018, y en consecuencia se ordena al magistrado de la primera sala unitaria de este tribunal que reponga el procedimiento y admita las inspecciones oculares en comento, ordenando su desahogo, entre otros resolutivos. Secretario, ¿cuál es el siguiente punto del orden del día correspondiente? ¿Cuál es el siguiente punto? Ya una vez agotados el punto de resolución jurisdiccional del Pleno, el siguiente punto del orden del día corresponde al número 7, relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, y contiene 4 proyectos de acuerdos jurisdiccionales. Okay, de acuerdo al orden del día, el primer acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio 005/2020/1A. El secretario procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes del proyecto son los siguientes. El día 14 del mes y año en curso se recibió en este tribunal un escrito promovido a nombre de las autoridades demandadas en el juicio, Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Tamaulipas, por el que se interpone recurso de revisión previsto en el artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en contra de una resolución interlocutoria de incidente de incompetencia dictada por el Pleno el 20 de agosto del presente año, en el que se determinó confirmar la competencia de la primera sala unitaria para conocer del asunto. Es correcto. Al respecto, propongo a este pleno declarar como improcedente dicho medio de defensa por no ubicarse en alguno de los supuestos de procedencia del recurso promovido, limitativamente los establecidos en las fracciones de la 1 a la 7 del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo en este Estado, toda vez que no se interpone contra una sentencia definitiva emitida por sala unitaria,
sino que se dirige a combatir una resolución interlocutoria de incidente de incompetencia dictada por el Pleno, supuesto que no actualiza ninguna causal de procedencia de tal instancia, atendiendo para arribar a dicha conclusión que tanto a la materia del recurso como al emisor del acto recurrido. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. ¿El magistrado se lo encuentra? Muy bien, secretario, procede a tomar votación respecto de este asunto. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién mencionado propuesto por la Presidencia? Informo que el proyecto de acuerdo jurisdiccional sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Bien, en consecuencia declaro aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 005/2020/1. El siguiente acuerdo jurisdiccional, de acuerdo al orden del día a discutir, corresponde al dictado en el juicio 118/2017/2A. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Por escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal el día 15 del mes y año en curso, compareció un tercero a nombre del demandante del juicio, promoviendo la instancia de queja establecida en el artículo 71, fracción 2 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Esto en contra de un acuerdo del presidente del tribunal emitido el 31 de agosto del presente año, en respuesta a la petición de que fuera declarado el incumplimiento injustificado de la sentencia dictada en el juicio, por el que se comunicó en dicho acuerdo recurrido en queja al demandante, que debía estar a lo acordado por el Pleno en auto del 24 de marzo de 2020, en el que el Pleno tuvo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado como autoridad vinculada en la etapa de ejecución en vías de cumplimiento de la sentencia por motivo del compromiso de pago asumido para el mes de junio de determinado año. Muy bien, en este caso nuevamente tenemos una imposición de un medio de defensa o el intento de un medio de defensa en contra de un acto de presidencia, el cual ya sabemos que no es procedente, por lo que al respecto propongo a este Pleno resolver como improcedente dar trámite a la instancia de queja planteada, debido a que su promovente no tiene acreditada su personalidad dentro del expediente para actuar en representación del demandante, careciendo de legitimación procesal, como se desprende del auto del 11 de agosto del 2016, que detuvo por no autorizado hasta en tanto diera cumplimiento con los requisitos del artículo referente del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, entonces vigente, sin que hasta la fecha obren autos su comparecencia para acreditar la calidad de licenciado en Derecho, anexando copia certificada de su cédula profesional o en su defecto señalando el número de registro ante este tribunal. En el entendido de que dicho numeral establecía la posibilidad de que una persona autorizada por un particular o su representante legal podría presentar promociones de trámites, interponer recursos y entre otros, pero siempre y cuando la persona así autorizada sea licenciada en Derecho y acredite tal circunstancia con copia certificada de su cédula profesional o mediante su inscripción en el registro correspondiente a este tribunal, lo que no ha ocurrido en el expediente. Queda abierta la discusión del presente asunto en el Pleno, magistrados. Bien, secretario, procede a tomar votación del presente asunto. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién propuesto por la Presidencia? Por favor. Informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Muy bien, en consecuencia declaro aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 118/2017/2A. El siguiente acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio 018/2017/3A. Secretario, proceda a dar cuenta. Por escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal el día 15 del mes y año en curso, compareció un apoderado legal a nombre del demandante del expediente, promoviendo en el mismo la
instancia de queja establecida en el artículo 71, fracción 2 de la Ley del Procedimiento Contencioso del Estado de Tamaulipas, misma que promueve en contra de un acuerdo emitido por el presidente del tribunal el 31 de agosto del presente año, el cual fue emitido en respuesta a la petición de que fuera declarado el incumplimiento injustificado de la sentencia dictada en el juicio. En el mencionado acuerdo se comunicó al demandante que debía estarse al acordado por el Pleno en auto del 24 de marzo de 2020, en el que se había tenido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado como autoridad vinculada en la etapa de ejecución en vías de cumplimiento de la sentencia con motivo del compromiso de pago asumido. Muy bien, nuevamente el mismo supuesto que el primero y el segundo, la parte parcial. Al respecto, propongo a este pleno resolver como improcedente la instancia de queja planteada por no autorizar su interposición en alguno de los supuestos de procedencia referida en los numerales 1, 2 y 3 de la fracción 2 del artículo 71 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, debido a que la determinación de presidencia cuestionada en la queja no representa una resolución que repita indebidamente la resolución anulada o que se haya emitido en pretendido acatamiento a una sentencia incurriendo en exceso o defecto, o bien constituye una resolución definitiva emitida y notificada después de concluir el plazo de cumplimiento o en su defecto representa una omisión en el cumplimiento de la sentencia. Se abre nuevamente discusión del Pleno el presente asunto. Magistrados. Secretario, por favor, proceda a tomar votación respecto del presente asunto. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto que fue propuesto por la Presidencia? Bueno, le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 018/2017/3A. El siguiente acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio 077/2018/3A. Secretario, ¿procede a dar cuenta? Los antecedentes del referido proyecto son los siguientes. Por escrito ingresado en la oficialía de partes del tribunal el día 14 del mes en curso, compareció la secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Reynosa, Tamaulipas, promoviendo en el juicio el recurso de revisión previsto en el artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, el cual promueve en contra de una sentencia definitiva del 6 de agosto del año en curso, que fue emitida por la tercera sala unitaria de este tribunal. Muy bien, al respecto propongo a este pleno declarar como improcedente dicho medio de defensa por no ubicarse el presente asunto en alguno de los supuestos en los que procede el recurso promovido por las autoridades demandadas, tomando en cuenta que la materia sobre la que versó correspondió a la impugnación de una resolución que determinó la separación del cargo del demandante como oficial de tránsito y vialidad, emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Reynosa. Hipótesis que no materializa alguno de los supuestos limitativamente establecidos en las fracciones 1 a 7 del artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y aquí nuevamente es el supuesto, ¿no? Sabemos que el particular, a raíz de la reforma del 31 de octubre del 2018, el particular puede impugnar en todos los casos y las autoridades tienen específicamente limitado y acotada esta opción a casos muy específicos, el cual no es, considero que no es materia el tema de la separación de cargo de elementos de seguridad pública, no está contemplado dentro de los supuestos en los cuales pueden presentar el recurso las autoridades. Queda abierta discusión del presente acuerdo, magistrados. Secretario, proceda a tomar votación. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto que fue propuesto por la Presidencia? Por favor. El informe que el proyecto en mención cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Muchas gracias.
Los siguientes puntos del orden del día corresponden a los números 8 y 9 de asuntos administrativos y asuntos generales respectivamente, en los que no existen a tratar. Antes de pasar a la terminación de esta reunión, simplemente quiero hacer un llamado a todos nuestros colaboradores que siguen esta transmisión, ya sea los que están trabajando desde casa y los que están ahora en el tribunal, hacer un llamado a los colaboradores y en general a todos los ciudadanos a seguirnos cuidando, a seguir cuidando el uso de cubrebocas, a seguir cuidando, tomando todas las medidas de seguridad sanitaria respecto al tema de COVID. Es importante no caer en la falsa idea de que al haber sido ya estar en fase 2 la mayoría de las ciudades del estado de Tamaulipas, pues ya estamos libres y ya no existe esta enfermedad, este virus. Aquí es importante no caer en esa falsa ilusión de que ya hemos acabado con esto, porque bueno, sabemos que el virus sigue ahí, el virus sigue latente, y es importante que todos sigamos manteniendo la sana distancia, que sigamos manteniendo todas las medidas de higiene, insisto, el uso de cubrebocas, el lavado de manos constante y todas las medidas que las autoridades sanitarias han repetido muchas veces de las medidas de seguridad sanitaria. Entonces, ese es el llamado nada más al personal, a nuestros usuarios, a nuestros visitantes, abogados, al foro litigante que acude con nosotros, y hacer también mención de que hemos estado ya iniciando con las capacitaciones respecto al sistema de justicia en línea. Vamos bien, vamos en tiempo, vamos en forma. Esperemos que todas las condiciones nos permitan estar ya el próximo 5 de octubre dando inicio a este nuevo esquema o esta modalidad del sistema de justicia en línea. Por lo que desahogo al último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión. Por lo que, siendo las 12 horas con 56 minutos del día 24 de septiembre del 2020, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.